Muy bien, queridos hermanos, déjenme colocar esto aquí. Yo espero que esté siendo útil para ustedes el poder tener esto y poder seguirme no solamente con vos, sino viendo algunas cosas de las que estoy compartiendo. Eh, Así que vimos primeramente lo que es la base, lo que no es el evangelismo, lo que dimos una definición y varias definiciones que han dicho gente mucho más inteligente que yo de lo que es el evangelismo, y hemos visto la base del evangelismo. Ahora vamos a ver dentro de poco lo que es el fundamento bíblico del evangelismo, lo que incluye el evangelismo y cómo comenzamos a evangelizar. Pero es importante que yo quiero hacer esta salvedad porque hay cosas que nosotros escuchamos y que repetimos y no entendemos ni vemos si las podemos sostener bíblicamente. Pero Francisco de Asís dijo, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Esa fue una expresión que él dijo. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Yo no puedo verlos en pantalla porque solamente veo al pastor Daniel, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esa expresión. Predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Sin embargo, mis hermanos, eso es incorrecto. Se escucha bonito, pero eso es incorrecto. No lo podemos sostener bíblicamente. ¿Por qué? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21 dijo, por tanto, somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo. Venimos a hablar representando a otro reino, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que es importante, es esencial y es vital para el evangelismo el uso de las palabras, la proclamación, la enseñanza, el relatar, ¿qué? El evangelio, el mensaje de Dios que nos lleva a salvación. Así que vimos esta definición que yo quiero y espero que ustedes les pueda ayudar a poder hacer la suya. La pueden contextualizar, la pueden simplificar, pero el evangelio es enseñar, es anunciar, es proclamar, es predicar el evangelio, el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación con el objetivo, la esperanza, el deseo y la meta de persuadir y convencer y que Dios convierta las personas. Pero dijimos que es importante que no solamente a través de la base del evangelismo, que es la compasión en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, poder también cimentar esto en las Escrituras. Así que en esta segunda sesión vamos a ver lo que es el fundamento bíblico, vamos a ver qué incluye el evangelismo. Dijimos lo que no era el evangelismo, hemos dicho que el evangelismo es compartir las buenas nuevas, pero ¿qué es eso de las buenas nuevas? Y entonces de manera práctica, ¿cómo comienzo a evangelizar? Y algunos recursos. Así que primero vamos a ver el fundamento bíblico, porque yo quiero que todos lo sostengamos en la Escritura. Hablamos y vimos Mateo 28, versículo 19 y versículo 20, y como les dije, normalmente nosotros tomamos el ir y hasta el fin del mundo como lo que es la comisión, pero es importante que nosotros veamos ese versículo 18, que la autoridad le fue dada a Jesús y por tanto nosotros podemos ir, podemos hacer, podemos bautizar y podemos enseñar con la confianza de que el que tiene toda la autoridad por un lado, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara. Yo creo que predicar es hablar, enseñar, proclamar el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús dice antes de ascender al Padre, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Uno que cuenta lo que ha visto en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines
de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos recuerda el apóstol Pedro lo que nosotros somos en Cristo: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que nos reunamos los domingos, los sábados y los miércoles a tener un estudio bíblico, a celebrar las ordenanzas y a disfrutar la vida de Cristo. No, él no dice eso, aunque eso es necesario y bueno. Él dice a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que usted puede ver comandos en las Escrituras de parte de Jesús y de parte de los apóstoles. ¿A qué? A enseñar, a predicar, a ser testigos y a anunciar. Así que Francisco de Asís está equivocado. Tenemos que usar las palabras. Tenemos que anunciar, tenemos que proclamar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que compartir lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. Así que hemos visto en síntesis lo que no es el evangelismo, la base del evangelismo, hemos definido el evangelismo. Ahora yo quiero tomar este tiempo para que nosotros con mucha claridad y de manera rápida, porque sé la iglesia a la que me estoy dirigiendo, que ustedes saben esto, pero yo quiero refrescar y repasar los elementos que incluye el evangelismo. Y usted debe decir, bueno, entonces esto es una receta de 5 puntos, de 7 puntos bien bautista. No. ¿Qué incluye el evangelismo? Una sola cosa, y es el evangelio. Si nosotros no estamos enseñando, compartiendo, proclamando, predicando, anunciando, relatando el evangelio, mis queridos hermanos, no estamos evangelizando. Yo ruego que usted se aprenda eso, que nosotros nos es requerido para estar evangelizando, ¿hacer qué? Compartir el evangelio. Ahora, otra vez, yo sé a quién estoy hablando, yo sé dónde yo estoy y yo sé el contexto. Y yo sé que ustedes oran, que ustedes cantan y que en esa iglesia amada se predica el evangelio. Yo estoy seguro de eso, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Sin embargo, yo quiero repasar los elementos de ese principio que es importante, de que cuando evangelizamos compartimos el evangelio, para que nosotros no lo perdamos de perspectiva. Así que cuando hablamos de qué es el evangelio, entonces debemos definir el evangelio como, muy bien dijeron al principio, la buena noticia acerca de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Eso es el evangelio. Otra vez, imagine que estamos haciéndolo de manera organizada. El evangelismo es la buena noticia de lo que Jesús ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Ese es el evangelio. ¿Y qué es el evangelismo? Compartir ese evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de lo que Jesucristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Al derecho, al revés, a la izquierda o a la derecha es lo mismo. El evangelismo es predicar, anunciar el evangelio. Esa buena noticia, lo que Dios ha hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario para reconciliar a los pecadores con Dios. Ahora, ese evangelio, como ustedes bien saben, tiene y responde 4 preguntas esenciales. ¿Qué es el evangelio? Es ese mensaje de lo que ha hecho Cristo para reconciliar a los pecadores con Dios. Responde 4 preguntas esenciales. Y escuche bien, porque estas 4 preguntas esenciales son las preguntas que nosotros vamos a usar para evangelizar. Podemos comenzar con cualquiera de las 4. No importa el orden, y podemos tener una conversación o una presentación evangelística. Yo voy a explicar eso más adelante. Así que, otra vez, evangelismo es predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Anunciar lo que Cristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. ¿Y qué preguntas responde el evangelio? Número 1, ¿quién es Dios? Número 2, ¿quién es el hombre y qué hizo? O sea, ¿por qué estamos en la condición que estamos? Número 3, ¿qué hizo Cristo? Y número 4, ¿cómo podemos volver a Dios?
Otra vez, mis queridos hermanos, yo les voy a enseñar y compartir algunas metodologías, formas, procesos para nosotros poder iniciar presentaciones y conversaciones evangelísticas. Pero la clave está, primero, en que entendamos que evangelismo lo que nos mueve es la compasión. Número dos, que entendamos que evangelismo es compartir el evangelio. Número tres, que definamos lo que es el evangelio, que es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. Y número cuatro, que nos aprendamos estas cuatro preguntas y la respuesta a estas cuatro preguntas, para que, sin importar el contexto o el lugar que estemos con no creyentes, desde estas cuatro preguntas podamos tener una conversación o una presentación evangelística. Así que vamos a definir cada una de ellas para beneficio. ¿Quién es Dios? De todas las cosas. Eso dice Génesis 1, capítulo 1. Él es perfectamente santo, apartado, glorioso, digno de toda adoración, pero al mismo tiempo es un Dios que es justo. Y porque es justo, castigará el pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo quiero que anote eso para, bueno, tomen una foto o después yo le puedo pasar esta presentación al pastor Daniel, como ustedes quieran. Pero es importante que ustedes tengan esto, porque lo que es mío es de ustedes y lo que es de ustedes es mío, porque esto es de la gloria de Dios. Así que yo le puedo pasar esto sin problema. Pero yo quiero que ustedes entiendan que cuando hablamos de Dios, podamos definir quién es Dios, que no solamente es el único Dios verdadero, que no solamente Él es digno de toda adoración, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque es glorioso, pero también porque es un Dios justo. El pecado ni el pecador quedará exento de pagar si no se arrepiente de sus pecados. Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Quién es Dios? Número dos, ¿quién es el hombre? ¿Qué hizo el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Todas las personas, aunque creadas buenas, se han convertido en pecadores por naturaleza. Todas las personas, aunque creadas buenas, se han convertido en pecadores por naturaleza. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que porque cuanto todos pecaron, todos, no algunos, están destituidos de la gloria de Dios. En ese capítulo 1, versículo 26 al 28 nos describe nuestra realidad. Salmos capítulo 51, versículo 5, el salmista derramando su corazón ante Dios después de haber pecado, de haber sido confrontado, reconoce su naturaleza. Así que desde el nacimiento todas las personas están aisladas de Dios, enemistadas con Dios y sujetas a la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y ahorita yo les voy a decir cómo esta es una de las mejores maneras de poder tener una conversación o presentación evangelística. Porque la mayoría de los no creyentes piensan que los hombres son buenos. Y cada vez que están en un problema, lo primero que preguntan es, pero ¿por qué a mí me está pasando esto si yo soy bueno? Yo soy buena. Y ahí tenemos una oportunidad para tener una conversación, una presentación evangelística. Así que primero vimos que quién es Dios. Segundo, quién es el hombre y qué hizo. Número 3, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. No es 99% Dios y 1% hombre, ni el 99% hombre y 1% Dios. Es 100 y 100. Y ese Dios encarnado vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para soportar la ira de Dios en el lugar de todos los que habrían de creer en él, y se levantó de la tumba con el fin de dar a su pueblo la vida eterna. ¿Cuántos versículos hay para sostener esta explicación? Hay un sinnúmero, pero yo he colocado ahí en pantalla algunos que le pueden ayudar. Juan capítulo 1, versículo 1, la descripción majestuosa que hace el apóstol Juan de quién es Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Hebreos capítulo 7, versículo 26, Romanos capítulo 3, del 21 al 26, Primera de Corintios 15, 20 al 22, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, son versículos que le pueden ayudar a usted a leer, a estudiar, a memorizar, a aprender, a discutir, para poder presentar quién es Cristo y poder explicarlo bien. Entonces, después de nosotros ver quién es Dios, quién es el hombre,
por qué estamos en la condición que estamos y el remedio que es Cristo, entonces nosotros tenemos que invitar a la gente a una respuesta. Así que el evangelismo, que incluye el evangelio, y el evangelio es una buena nueva de lo que Cristo ha hecho para reconciliar a Dios con los hombres, se puede y contesta 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo el hombre? ¿Quién es el hombre que hizo el hombre para estar en una situación como la que estamos? ¿Quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer y por qué vino? Y después que nosotros explicamos quién es Dios, quién es el hombre y por qué está en la situación que está, y quién es Cristo, que es la respuesta de Dios a los problemas que no hemos podido resolver, después que nosotros contestamos eso y presentamos eso, invitamos a esa persona o a esas personas a responder. Y decimos que Dios llama a las partes a que se arrepienta de sus pecados y confíen en Cristo para ser salvos. El trabajo de todos nosotros es predicarles a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Y los que Dios ha decidido salvar, los va a salvar. Porque Dios salva a través de la proclamación del evangelio, no de otra cosa. Es la proclamación del evangelio lo que Dios utiliza para llamar eficazmente a los suyos. Y nosotros tenemos que presentar todo el evangelio, no una porción del evangelio, no lo que nosotros creemos del evangelio. Tenemos que hacer una presentación de quién es Dios, de quién es el hombre y por qué está en esa situación, quién es Cristo y lo que vino a hacer, y llamar a los hombres a que se arrepientan. No es a preguntarles si quieren ir al cielo, no es a preguntarles si no quieren ir al infierno, no es a preguntarles si quieren repetir esta oración. No, es a preguntarles si reconocen su condición y invitarlos a que se arrepientan y pongan su fe en Cristo para salvación. Marcos capítulo 1, versículo 15, Hechos capítulo 20, versículo 21, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Eso es, en síntesis, mis queridos hermanos, lo que nosotros hacemos al explicar, presentar, proclamar, enseñar, relatar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo hizo para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo 4 preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre y qué hizo? ¿Quién es Cristo y qué hizo? Y a invitarlos a la respuesta. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, como les dije, que ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, a Dios le agradó mediante la necedad y locura de la predicación salvar a los que creen. Por eso, mis queridos hermanos, le he dado todas las evidencias bíblicas que en mi limitada capacidad tengo, y con algunos versículos limitados, porque hay muchos más, para derrumbar la mentira de que predique el evangelio y cuando puedas, quieras y es posible, uses palabras, porque es que necesitamos usar las palabras para poder predicar y anunciar el evangelio. Con eso como base, con eso establecido, y otra vez voy a ir repasando lo que hemos visto. Definimos lo que no es el evangelismo, dimos una definición y vimos las definiciones de gente capaz y más inteligente que yo de lo que es el evangelismo. Vimos la base del evangelismo, que es la compasión. Hemos visto el fundamento bíblico de lo que es el evangelismo y lo que es el evangelio. Y ahora entonces viene la parte práctica. Pastor Félix, ¿sabe qué? Todo lo que usted ha dicho ya los pastores, el pastor Daniel y el resto de los pastores aquí nos los han dicho. Nosotros sabemos a cabalidad todo lo que usted ha dicho. Lo hemos escuchado muchas veces. Qué bueno, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La pregunta entonces es, después de nosotros haber refrescado lo que hemos oído, ¿cómo yo comienzo a evangelizar? Si yo tengo aquí todo ese conocimiento, si yo sé lo que no es el evangelismo, si yo sé lo que es el evangelismo, si yo sé que la base del evangelismo es la compasión, si yo sé que el evangelismo incluye el evangelio, que es la buena nueva de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo para reconciliar a los pecadores con Dios, y si yo sé que responde a 4 preguntas, ¿cómo entonces yo pongo eso en praxis? ¿Cómo yo pongo eso en práctica? ¿Cómo comparto eso y pongo en práctica eso al salir por la puerta en la gasolinería
en el restaurante, en el hospital, en la escuela, en el trabajo, con mis familiares, mire, con mi cónyuge que está más difícil que la tabla del 133. ¿Cómo yo hago esto? Ahí es que yo quiero llegar. Hay dos formas de hacerlo, mi hermano. Hay dos formas de hacerlo. Y yo quiero que ustedes presten atención porque yo creo que esto nos va a poder ayudar a vencer los temores y la confusión que tenemos de cómo luce el evangelismo. Y yo creo que hay el profesor Thomas Johnston, que es profesor de evangelismo en el seminario de Midwestern, del Medio Oeste. Él escribió dos joyas de evangelismo, son muy buenas. Y él ayuda a los estudiantes a poder ver y a poder identificar cómo ellos pueden comunicar, predicar, presentar, enseñar, anunciar, relatar el evangelio. Hay dos formas. Está lo que se conoce la presentación del evangelio y lo que es una conversación sobre el evangelio. Otra vez, presentación del evangelio y una conversación sobre el evangelio. Ya las voy a ir definiendo una a una, si las pueden ir entendiendo. Número uno, el doctor Johnston dice, la presentación del evangelio comienza con nuestra cosmovisión cristiana. O sea, nosotros comenzamos con lo que nosotros sabemos y partimos, número dos, de que la persona que está escuchando, porque la conocemos, viene de un contexto que ha visitado la iglesia, habla cristianés, viste cristianés y actúa como cristiano, pero yo estoy seguro que no es cristiano. Entonces yo me enfoco en esa persona que cree que es cristiana como lo que es. Recuerden Jesús con la mujer samaritana como pecador. La presentación del evangelio es efectiva con personas que vienen de trasfondo de iglesia. En otras palabras, yo fui pastor en Estados Unidos, yo planté una iglesia en Oklahoma City y estuve allí por 8 años hasta que el Señor me montó en una ballena y me soltó en la playa de San Juan. Así que yo sé lo que es estar en un contexto donde en la iglesia nuestra había gente de 14 diferentes países de Latinoamérica, Centro, Sur, Caribe y España. Yo tuve la bendición, el honor de ser el pastor de una iglesia, uno de los pastores de una iglesia similar a la de ustedes. Y la mayoría de la gente que el Señor salvó en 8 años en nuestra iglesia, la mayoría, por el contexto hispano nuestro y latino, tienen algún trasfondo de iglesia, la mayoría. Vienen de iglesias de doctrinas erradas, que se llaman evangélicas. Algunos en su gran mayoría venían de trasfondos católicos practicantes, o sea que eran católicos asiduos. Y a esas personas que tenían más o menos ese trasfondo, yo le hacía una presentación del evangelio bien intencionada, aguda, precisa. Si hay boricua en la sala o en el recinto, van a entender esta expresión. Yo jamaqueaba el palo porque yo sabía que había algún tipo de cosmovisión, experiencia e idea de quién es Dios y de quién es el hombre y de quién es Cristo, aunque estaban viviendo de espaldas a Dios, estaban viviendo como quiera, pero estaban consumiendo cristianismo. Así que la presentación parte de que la persona con la que yo estoy hablando tiene algún trasfondo o idea de quién es Dios, no está enajenada de quién es Dios, sabe que es pecador, pero no se ve como un pecador, porque es bueno, es un evangelio de obras y ese tipo de cosas. Así que la presentación es buscando una respuesta inmediata, tratando de sacudir ese falso cristianismo, esa falsa religiosidad. Y nosotros apuntamos a que se puedan ver como lo que son verdaderos pecadores, no como gente buena. Porque van, porque hacen, porque hablan o porque actúan como cristianos. Esa es la presentación del evangelio. Y está lo que dice el doctor Johnston, que es lo que regularmente hacemos, y lo van a ver más adelante, en el outreach, en el alcance, en la intencionalidad, que es la conversación sobre el evangelio. Y esa comienza con la cosmovisión de la otra persona. Por ejemplo,
Típicamente, cuando yo viajo a Estados Unidos a enseñar, yo me monto en un Uber para llegar al hotel o a donde vaya a enseñar. Y típicamente el chofer del Uber tiene un contexto, viene de otro país y su contexto es hindú, musulmán, es una persona que no tiene ningún contexto religioso y me pregunta, ¿qué haces en la ciudad? Y cuando me pregunta qué hace en la ciudad, y yo le digo que yo soy pastor y vengo a predicar la conferencia, qué sé yo, de Soldados de Jesucristo en Denton, por ejemplo, ellos me preguntan, pastor, ¿qué es eso? Y ahí yo comienzo a darme cuenta que ellos no tienen una cosmovisión similar a la mía, que ellos nunca han escuchado y no conocen el Evangelio. Por lo tanto, en ese media hora, 45 minutos que yo estoy en el Uber, con esta persona que probablemente es agnóstica, es atea, no tiene ningún conocimiento de quién es Dios, yo comienzo esa conversación identificándolo y comenzando con él, que aunque es un pecador, es imagen de Dios. Y tratando de presentarle ese Dios único, verdadero y creador que ellos no conocen. Y ahí sí, yo le hago la presentación de quién es Dios, lo que hizo el hombre, quién es Cristo, y le explico quién es Cristo. Y entonces, antes de bajarme, cuando yo comienzo a escuchar que el GPS dice 2 minutos, 3 minutos, ahí yo me enrollo las mangas y le tiro con todo. Después de haberle dicho quién es Dios, de haberle presentado quién es Cristo, de quién es Él y qué hizo Cristo, le invito a que considere de una manera u otra a pensar en lo que ha escuchado y así quiere conocer más. Normalmente, yo sé que no me están viendo porque están viendo la presentación, yo tengo una mochila con la que siempre ando y tengo algún tipo de tratado de información evangelística en este bulto, y yo entrego algo para darle seguimiento y le invito a considerar, si yo estoy en una ciudad que yo conozco una iglesia, o ahí mismo en el googleo y busco alguna de las iglesias, si es un hispano, o si es musulmán, o si es un americano, o si es un africano. Trato de buscar en alguna de los buscadores de iglesias cómo referirlo a una iglesia para que pueda poco a poco ir involucrándose. Así que la conversación parte de una cosmovisión que no es cristiana. Sí se hace una presentación clara de lo que es el evangelio. Sí trato de ver si de alguna manera u otra él puede responder o ella responde, pero si no, trato de darle seguimiento e invitarlo al próximo paso, que vaya a una iglesia. Entonces, esos son los dos tipos de forma que nosotros podemos evangelizar, compartir el evangelio. Ahora, en el contexto nuestro, hispano, de gente que estamos en los Estados Unidos, nosotros debemos cumplir con las dos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho más presentarle el evangelio a los que vienen de contexto de iglesia, porque es más fácil, no es retante. Pero nosotros debemos estar conscientes de que ambas son necesarias. Así que la presentación busca, y déjenme ver si lo pueden ver en pantalla, la forma de nosotros hacerlo es saliendo y es visitando, porque tenemos gente que son amigos, son familiares, en el círculo donde nosotros nos rodeamos. Si vamos a un restaurante o a un laundry o a una gasolinería y conocemos y hemos establecido relaciones con gente y escuchamos que dicen que van a fulana iglesia o a aquella iglesia, y nosotros sabemos que esa iglesia ni siquiera es sana, es una iglesia católica, pero tienen algún contexto. Por ejemplo, en Utah yo di esta presentación, y los hispanos allí, la iglesia mormona lo que hace es que le da una serie de beneficios para atraerlos a ellos, ¿verdad? Así que ellos tienen un montón de gente que hablan mormonismo, visten mormonismo y consumen mormonismo, pero ellos no son nada de mormones. Serían otra cosa, pero yo no lo voy a decir. Eso es lo que ellos son. Así que esas personas tienen un contexto de una secta, pero ellos creen y parten de la premisa que son buenos, que conocen a Dios y todas esas cosas. Así que cuando yo me encuentro con ellos en la calle, por ejemplo en Utah, en Salt Lake City, en West Valley, en West Jordan, en Maga, en Provo, en las ciudades allí donde hay alta población hispana que asiste a la iglesia de ellos,
Yo sé que ellos no tienen absolutamente ninguna cosmovisión cristiana, pero sí tienen una idea totalmente errada de quién es Dios, pero ellos conocen a ese Dios de esa manera. Pues yo al salir, al yo visitar, voy a partir de ahí para entonces apuntar al evangelio. Así que yo presento, yo salgo, yo visito, yo me relaciono con la gente. La conversación es algo más personal. Y es eso que pasó con el de Uber, pero puede pasar con un compañero de trabajo, puede pasar con un compañero de estudio, puede pasar con alguien con el que yo tengo mucha relación, aún en un restaurante, aún en un laundry, aún en una gasolinería. Son gente con la que yo me estoy relacionando y yo sé que no tienen ninguna cosmovisión ni ningún tipo de conocimiento de quién es Dios, que ellos se consideran buenos, no saben quién es Dios. Pues esa conversación lo que busca es ser bien, bien personal. En ese sentido, lo que nosotros queremos es con esos familiares, con esos amigos, con esos compañeros de trabajo y con esas personas que están a nuestro alrededor. Y lo hacemos no solamente mediante la oración, porque nosotros para presentar o para conversar sobre el evangelio tenemos que orar para que Dios prepare a las otras personas. No lo podemos hacer nosotros. Pero también mediante la hospitalidad. Rosario Butterfield ha escrito 2 o 3 libros sobre lo que hizo la hospitalidad en la vida de ella. Ella era una periodista lesbiana que se muda a Washington, D.C. y se muda al lado de un pastor de una iglesia con su familia. Y ese pastor y su familia no se asustaron, ni llamaron a la policía, ni le pusieron una orden de protección porque tenía una lesbiana viviendo al lado de ellos. Al contrario, ellos lo vieron como un campo misionero, como una oportunidad evangelística, como una oportunidad ¿para qué? Para hacer una presentación, para establecer una relación que fue usándola a Dios a través de la hospitalidad, de la comida, del compartir, para que esa mujer dijera, pero ¿por qué ustedes me tratan así? ¿Qué es lo que ustedes tienen que me tratan así sabiendo cómo yo soy? Y nunca me han condenado por lo que yo soy, sino que me han tratado con amor. Sí me han presentado mi condición, pero no me han condenado ni han juzgado por eso. Y Dios utilizó eso para que en esa presentación evangelística, donde él en la oración, ese pastor en la oración, en el postre, en la puerta, en el carro, en el patio, en cualquier cosa hablaba de ese Dios, hablaba de la condición de los hombres, decía las maravillosas buenas nuevas de lo que Cristo hacía y una y otra vez hacía el recordatorio de que hay que responder hasta que esa mujer se rindió. Ese es el llamado. Ahora usted puede decir, bueno, pero él era pastor, él sabe hacer eso. Entonces, tener un tipo de conversación con alguien así es fácil. Bueno, sí es cierto. La conversación en la relación intencional es mucho más fácil porque tenemos que ganar la confianza. Pero si nosotros somos intencionales y ponemos eso como prioridad con alguien que sea difícil, en el lugar difícil, que demanda de nosotros todo lo que vimos, Dios puede hacer grandes cosas que nosotros no imaginamos. Así que la conversación que es personal con gente que no conoce se establece desde esa relación intencional. Yo voy a invertir mi vida y mi tiempo con gente que no conocen a Cristo. Entonces la presentación es esa presentación agresiva y hay muchas formas de hacerlo y yo voy a dar algunas. Yo les dejo la discreción a los pastores de otras formas. Yo solamente doy algunas formas de las que nosotros nos han funcionado. Simplemente es esto. Yo no quiero ser pragmático, yo no quiero decir que estas son las únicas y que el pastor Félix está diciendo que esa es la única manera porque eso sería impropio. Yo le voy a dar algunas cosas que de manera práctica usted puede usar para presentar el evangelio al salir, al visitar y máxime puede ser en la conversación con gente que son totalmente inconversos, pero también pueden ser usados con gente que piensan que son buenos y tienen algún contexto de Dios. Número 1 está lo que es el simple tratado. Y si la iglesia lo tiene, pues gloria a Dios. Si no tiene, hay mucho. Nosotros hemos creado un tratado en nuestra iglesia que explica el evangelio. Usted ve, obviamente eso es doble. Solamente coloqué la primera parte para que lo puedan ver ahí. Pero explica quién es Dios, quién es el hombre, explica quién es Cristo, explica la obra de Cristo y llama a la gente a la respuesta. Y al finalizar ese tratado, por delante y por detrás, está la información de nuestra iglesia. Y nosotros repartimos eso en la calle, haciendo presentaciones. ¿Por qué? Porque en el contexto de Puerto Rico
el evangelicalismo es muy grande. Nosotros estamos tratando de reevangelizar a gente, porque aquí todo el mundo los domingos va a la iglesia y habla cristianismo. Y todo el mundo, mire, usted va a un radio de 5 millas al norte, sur, este, oeste, donde nosotros nos reunimos actualmente, y hasta los deambulantes y adictos, al nosotros comenzar una conversación, dicen, sí, yo fui líder de jóvenes en mi iglesia en el 1997, sí, yo fui la señora la que ayudaba a la líder de damas. Todo el mundo viene de un contexto donde han experimentado la iglesia. Así que en esa presentación yo tengo que partir que ellos tienen una cosmovisión, pero no conocen el evangelio. Por lo tanto, ese tratado lo que busca es aclarar lo que ellos creen que conocen. Así que nosotros usamos el tratado. Número 2, la North American Mission Board ha creado un miembro de un pastor de una iglesia en Florida, creó una forma de poder explicar el evangelio. Pero yo me quiero detener ahí. Esto es una forma, esta no es la única, esto es para comenzar a tener conversaciones. Él explica en 3 círculos quién es Dios, qué hizo el pecado, qué es el evangelio, e invitar a los hombres a explicar. Yo creo que es una buena estrategia, que necesita ser bien explicada, porque si no se puede dar una impresión errónea. Hay que explicar quién es Dios, explicar lo que hizo el pecado, el resultado del pecado en la vida del hombre, explicar la obra de Cristo, lo que es el evangelio, para llamarlos a arrepentir y a creer, y que puedan ser reconciliados con Dios. Pero esta simple forma puede ayudar a gente a tomar una servilleta en un café con la mesera o con alguien que están comiendo y poder explicarle de manera visual, tener una presentación o hasta una conversación evangelística. Yo creo que es un buen recurso que se puede usar. Número 3, está el famoso billete de $1,000,000 que creó Living Waters, Ray Comfort, que este es excelente para una presentación evangelística donde la mayoría de las personas tienen alguna idea de quién es Dios y de que son buenos. Porque hace una pregunta que inicia el interés de la gente. Y usted le dice, mire, usted está en un supermercado y la gente está saliendo y le dice, mire, si usted está disponible para contestarme unas preguntas. No tengo tiempo. No, pero es que le voy a dar $1,000,000. Todo el mundo se detiene. No me haga una pregunta, dame 100,000 preguntas si me va a dar $1,000,000. La gente se detiene. Y entonces, cuando sacas el billete, ellos se dan cuenta que no es cierto, comienzan a reír, a preguntar, y ya llamaste la atención de la persona y le preguntas, esta es la pregunta del $1,000,000 y si me la contestas te entrego este billete. ¿Tú eres tan bueno como para merecer el cielo después de la muerte? Y la mayoría de la gente dice, claro. Y entonces comienzan a preguntarle, ¿tú has guardado los mandamientos, la ley de Dios? Y todo el mundo dice, claro. Y entonces ahí comienzas a preguntarle, entonces en otras palabras, tú nunca has mentido. Bueno, la mayoría de la gente dice que sí, pero yo he tenido gente que dice, no, yo nunca he mentido. Y yo ahí saco el app de Delta y compro un vuelo one way para el cielo. Porque alguien que me diga que no ha mentido está ready para ir al cielo. Pero hay casos y hay casos. ¿Has robado algo, aunque sea pequeño alguna vez? Y la persona dice, bueno, sí, yo me robé un chicle, un lápiz, cuando estaba en 2º grado. No, pero no estoy hablando de 2º grado, estoy hablando ahora. Bueno, y normalmente dicen que no para verse bien. Y le pregunta, ¿y en algún momento tú has codiciado la mujer del prójimo? O el esposo, o has visto a un hombre, si eres soltero o soltera, con deseos que no son adecuados. Y ese tipo de preguntas, cuando la gente te dice que sí a uno, inmediatamente le dice, bueno, Jesús dijo que si viola uno, ha violado todos los mandamientos, y ahí entonces le haces una presentación del evangelio. Yo les puedo decir, queridos hermanos, que esta metodología en lo que es el outreach, el 1-a-1 evangelístico, un sábado como iglesia, ha funcionado mucho porque ha llamado la atención, la gente se ha puesto a pensar. Yo he visto a gente que yo he acompañado en el estacionamiento de un supermercado, desde que salieron, haciéndole esta presentación, ayudándole a montar las cosas en su baúl, con el billete, que se han quedado en el carro. Yo los he visto leyendo esto, dándose en la cabeza, tocándose y como aturdidos por las preguntas que le hemos hecho, porque no son preguntas que normalmente han pensado. Y esto puede ayudar a gente que vienen de contexto que cree que son buenos, pero también a gente que nunca han escuchado de Dios, porque les comienza a preguntar, pero ¿qué es esto? Pero esto yo nunca,
o que vienen de trasfondo musulmanes o hindúes o de algunas iglesias, se comienzan a preguntar, y eso que los aturde ha producido muchas veces, o produjo muchas veces en nuestra iglesia en Oklahoma, que el sábado que nosotros hacemos pescadores de hombres, donde llevábamos tratados, llevábamos los 3 círculos o llevábamos este billete, mucha gente viniera el domingo a la iglesia, porque es que no podían dormir, estaban totalmente consternados con las preguntas, y eso provocó curiosidad y llegaron al otro día. O se comunicaron con nosotros y comenzamos a tener entonces algunas otras conversaciones. Así que eso es un buen recurso, no es el único, pero puede ser un buen recurso. Si hacemos VBS, tenemos niños, esta metodología o esta forma de la bola de soccer es para la presentación del evangelio, de quién es Dios, quién es el hombre y qué hizo, quién es Cristo, y llamar a los... Aquí es que está la clave. Llamar a los niños y a los padres que están alrededor. Al finalizar el VBS, aunque yo juego soccer, no juego fútbol como la mayoría de muchos, yo me aprendí esto para utilizarlo como una presentación, no solamente a los niños, sino que yo invitaba a los padres al momento de la presentación al final y los rodeaba yo con sus niños, y de lunes a viernes utilizamos ese recurso para presentar el evangelio. Así que esas son algunas formas que son prácticas que usted puede utilizar. Puede utilizar lo que son los tratados, ya sea de la iglesia o a comprar algunos otros, utilizar los 3 círculos, que eso está un app que le puede ayudar cómo hacerlo. Hay una forma también, unos folletos que si ustedes lo quieren aquí no los tienen, se los podemos ayudar con eso. Está lo que es el tratado, está el 3 círculos, está el billete de $1,000,000, está ese balón que lo pueden comprar. Gente, cuando yo he hecho este taller, me han pedido, pastor, ¿nos puede dar la información? Y lo han comprado no para tener un VBS, una escuela bíblica de vacaciones, sino para tenerlo en la casa. Y cuando viene gente, ellos dicen, con esta forma es mucho más fácil yo presentarlo, porque es interesante, específicamente con jóvenes. Esas son algunas formas de las que las puede hacer. Y como les dije al principio, la North American Mission Board y los Bautistas del Sur, estamos hace 2 o 3 años trabajando una campaña que se llama ¿Quién es tú uno? Y esta campaña ¿Quién es tú uno? Es básicamente haciendo lo que les dije ahorita de las conversaciones evangelísticas. Es estableciendo relaciones intencionales con familiares, con amigos, compañeros de trabajo y con gente, tratando de establecer una relación a largo plazo. No es buscando una respuesta inmediata, sino establecer una relación a largo plazo con esa persona. Y lo que queremos es tener el nombre de esa persona, relacionarnos con él o con ella, comenzar a orar por esa persona que está lejos de Dios por al menos 1 año. Y en ese año, mientras estamos orando, mientras estamos intercediendo por el Señor, si es tu voluntad, sálvalo, dame oportunidades para poder presentarle, para poder relacionarme, para poder servirle, para poder amarle. Eso por 1 año, nosotros estamos orando, relacionándonos con ellos, invitándoles, hasta que llega el momento de que lo podemos invitar a nuestra iglesia. Aquí no queremos partir de que si es una persona dura, le digamos, ve el domingo a la iglesia, porque lo podemos espantar. Lo que queremos es relacionarnos con ellos y que la iglesia se acerque a ellos y que comience a establecer una relación, que comience a ser intencional en comidas, en pasar tiempo, en atender sus necesidades, hasta establecer una relación donde en cada oportunidad que se nos permita nosotros podamos compartir un elemento del evangelio. Así que básicamente esas son algunas formas prácticas de cómo usted puede comenzar a evangelizar, entendiendo dónde está la persona. Si tiene algún trasfondo cristiano, pudiésemos comenzar una presentación del evangelio agresiva. Si es una persona que no tiene un trasfondo cristiano, no sabe quién es Dios, hacer una conversación evangelística y relacionarnos con ella, pero el fin es que en ambas vías podamos hacer una presentación de quién es Dios, cuál es nuestra condición, cómo Cristo vino a resolver el problema más grande que tiene el hombre e invitarlos a una respuesta. Las formas y los medios son muchos y pueden variar y usted puede escoger, pero el fin no solamente es la gloria de Dios, la exaltación de Cristo, sino la salvación del perdido. Y esa responsabilidad, como hemos dicho en las pasadas 2 horas, es y nos toca a todos los creyentes. No es trabajo de los pastores y los líderes evangelizar. La gran comisión no fue dada a los pastores y a los líderes, fue dada a todos los cristianos. Cuando Pablo dice que todos tenemos que
llamar a los hombres a ser reconciliados con Dios, él no puso categorías, él llamó a todos los corintios. No dijo pastores de la iglesia en Corintios, ustedes. No, todos los creyentes en Corintios. Así que el trabajo de los pastores es capacitar a los santos, pero la obra del ministerio la hace toda la iglesia. Y el compartir el evangelio y el discipular a los convertidos es una labor de todo creyente y de todo miembro de la iglesia. Por eso daremos cuenta, porque tendremos que estar delante de un día frente al Señor y nos preguntará, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te ordené? Yo me quiero presentar frente a Él y poder reconocer que yo con lo que me dio y con lo que aprendí, cumplí la misión y la comisión de ir y compartir y dar por gracia lo que por gracia he recibido. Yo le animo, mis queridos hermanos, que ustedes vayan lo mismo. Así que en resumen, esto es lo que hemos visto en esta mañana. Lo que no es el evangelismo, ¿qué es el evangelismo? La base del evangelismo. Hemos podido fundamentar esto en las Escrituras. Hemos definido lo que incluye el evangelismo, que es simplemente comunicar el evangelio. Hemos dado algunas formas y prácticas y maneras de cómo evangelizar, que es la presentación y la conversación evangelística, y también algunas metodologías de cómo hacerlo. Así que mi ánimo para ustedes, queridos hermanos, antes de las preguntas y respuestas, es aprenda correctamente lo que es el evangelio. Y escuche bien, yo sé que sus pastores predican, cantan, oran y viven el evangelio. Eso no está en duda. La pregunta es si nosotros estamos aprendiendo correctamente el evangelio. Si nosotros estamos entendiendo el evangelio. Número 2, hagamos una lista de personas que no conocen a Cristo desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, desde nuestros compañeros de trabajo, desde nuestros vecinos, desde nuestros conocidos. Y comencemos a orar por ellos fielmente. Número 4, sea intencional y haga algo para bendecirles. Hay gente que está en necesidad, hay gente que tiene una situación, hay gente, yo creo que hay muchas formas de que usted puede bendecir a una persona, invitándola a su casa, pero supliendo una necesidad. Si es una persona mayor y no puede salir a la farmacia, usted comprarle los medicamentos, comprarle la comida, hacer algo para que le pueda bendecir y llamar la atención de esa persona. Sea intencional en visitar a la gente que está en esa lista, en interesarse en ellos, en poco a poco ir compartiéndole las buenas nuevas de salvación, lo que es el evangelio. Y tan pronto esté haciendo eso con una persona, repita el ciclo con otra. Tan pronto haga eso con una, no se quede ahí. No es que estoy esperando que el hermano o la hermanita, no es hermanito ni hermanita primero. Estoy esperando que el hombre y la mujer respondan. Bueno, fantástico. Pero haga lo mismo con otro. Haga lo mismo con otro. Haga lo mismo con otro. Repita el ciclo de aprender correctamente el evangelio, de hacer una lista de personas, de orar por ellos, de bendecirlos, de ser intencional, y cuando esté haciendo eso con uno, comienza a hacerlo con otro. Porque al fin del día, esa es nuestra responsabilidad. Yo siempre le pregunto a la iglesia, a las iglesias que he pastoreado, ¿a quién le estás compartiendo el evangelio y a quién estás discipulando? ¿A quién le estás compartiendo el evangelio y a quién estás discipulando? O sea, ¿con qué no creyente te estás relacionando y con qué creyente estás compartiendo y caminando con él en su vida cristiana? Esa es nuestra responsabilidad. Así que en conclusión, todo creyente debe conocer el evangelio para compartirlo a otros. Nuestra tarea es simplemente comunicar a otros quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hizo Cristo y cómo debemos responder. Número 2, orar para que el Señor nos dé una oportunidad para comunicar el evangelio. Seamos intencionales, seamos misericordiosos, seamos compasivos, seamos claros. Oremos para que Dios nos muestre uno en quien invertirnos. Y número 3, si el proceso para hacerlo es difícil todavía para ti, porque tienes miedo, piensas que eres muy tímido o tímida, busca a alguien que sea diferente a ti para que te pueda ayudar a comunicar el evangelio. Yo creo que en síntesis, si nosotros conocemos el evangelio y nos interesamos por el perdido y nos preparamos, Dios puede sorprendernos de maneras no solamente como Él puede hacer,
sino como Él ha prometido hacer. Lucas capítulo 10, versículo 2 y vamos a leerlo desde el versículo 1. Y con esto yo termino. Lucas capítulo 10. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 20 para terminar. Lucas capítulo 10, versículo 1 al versículo 20. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Decid primero, paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y al que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Y me voy a tener ahí al versículo 16 para poner en contexto. Jesús, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, versículo 50, Lucas nos está narrando cronológicamente los sucesos de la vida de Jesús antes de que naciera, el anuncio de su nacimiento, el anuncio de Juan el Bautista, el inicio del ministerio de Jesús, la visitación de Jesús de villa en villa, los milagros de Jesús. O sea, vemos el inicio del ministerio de Jesús. Desde el versículo 51 en adelante del libro vemos entonces el camino al Calvario, el sufrimiento de Jesús. Y en ese camino, en Lucas capítulo 9, él envió a sus 12 discípulos. Y cuando ellos fueron y regresaron, no nos dice exactamente lo que sucedió. Jesús baja del monte de la transfiguración, mirando a Jerusalén, va camino a entregar su vida, y antes de comenzar vienen 3 pseudo seguidores a los cuales él les apunta la importancia y el alto costo de seguir a Cristo. Y entonces en el capítulo 10 vemos a Jesús que envía a otros 70 de 2 en 2 con instrucciones específicas. Y les dice que la mies es mucha, que los obreros son pocos, que primero oren, que segundo, después que oren, vayan, que cuando vayan estén conscientes de que van a haber lobos, pero que Él los va a proteger, que no lleven nada que dependa de Él, que cuando entren a las casas sirvan, que estén dispuestos a servir la necesidad. Número próximo, porque no sé por dónde voy, le dice que sanen, que den de lo que han tenido. Que cuando no los reciban, se sacudan los pies, pero no que se vayan con la cabeza mirando hacia abajo, sino que se paren y anuncien que el que rechace será castigado. Y eso hicieron ellos. Y Jesús advierte, el que me rechaza, pagará. Así que ellos fueron y hicieron eso. Y otra vez, igual que la narrativa de Juan, Lucas pudo haber dejado la narrativa aquí, pero le plació dejarnos no solamente a Teófilo, sino a usted y a mí, lo que sucedió en el versículo 17.
Dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, chicos, mientras ustedes hacían lo que yo les mandé a hacer, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando nosotros somos obedientes a lo que Él nos ha mandado a hacer, van a haber frutos. No quizás como el que nosotros queramos ver, pero hay frutos. Porque mientras hay una batalla espiritual frente a nosotros y ante nuestros ojos, en el backstage, nosotros no estamos viendo lo que Cristo está haciendo. Salgamos como los 70, vayamos de 2 en 2, porque la mies sigue siendo mucha y pocos son los obreros. Si nosotros hemos recibido gracia, debemos dar por gracia lo que hemos recibido. Para la gloria de Dios, la exaltación de Cristo, el crecimiento y la salud de la iglesia. Partido. Espero que el Señor nos ayude a ser fieles a este comando. Que les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo. Gracias por la enseñanza, por los retos que nos has lanzado. No queremos tomar mucho tiempo para las preguntas y respuestas, pero sí quisiéramos tocar por lo menos un par de cosas. La primera, Félix, sería en cuanto a la familia y compartir el evangelio, por ejemplo, a nuestros hijos. Tú tienes 2 chicas, una ya universitaria, la otra todavía en su adolescencia. ¿Qué consejo nos das a los padres para compartir el evangelio con nuestros hijos? Lo más breve que tú puedas resumir esos consejos. La misma necesidad que tienen fuera de casa la tienen en mi casa. Y mi mayor responsabilidad es mi esposa y mis hijos. Como pastor, yo sé, y créanme que lo sé porque estoy en la 3ª iglesia que planto, que la iglesia puede tener otro pastor, pero mi esposa y mis hijos no pueden tener otro padre, mi esposo. Así que mi mayor responsabilidad es mi casa. Y cuando digo eso, no es que yo estoy consciente que yo puedo salvar a mi esposa y a mis hijos. Yo no puedo. Pero yo tengo la responsabilidad de compartir el evangelio a mi esposa y a mis hijas. Así que específicamente con mis hijas, yo lo que he hecho durante toda la vida es no solamente vivir una vida que muestre el evangelio, que yo he sido transformado y que estoy siendo transformado, sino también en cada oportunidad proclamarle el evangelio, recordarles a ellas quién es Dios, que cuando vemos este mundo que está perdido, que está roto y que está patas arriba, cuál es la razón por la que está así, que ha hecho el hombre y que por lo que hizo Adán, el primer Adán y el segundo Adán vino a resolverlo, ellas también son parte de ese problema y que necesitan un Salvador y llamarlas constantemente al arrepentimiento. Déjeme decirle que yo tengo una hija de 17 años, yo cumplí 18 años que va a entrar a la universidad ahora, ya empezó, pero va a entrar ahora en agosto físicamente. Y el Señor la salvó hace probablemente unos 6 meses, 7 meses. Yo llevé 17 años predicándole el evangelio. Yo llevé 17 años tratando de que ella pudiese ver a papá y a mamá viviendo lo que está perdiendo. Yo oré antes de que ella naciera para que el Señor no solamente me diera una hija o hijo, sino que lo salvara, si era su voluntad. Y el Señor fue fiel a su promesa y la salvó. Así que no solamente la inversión mía, sino el colocar y darle la oportunidad a ella que compartiera y viese otras personas piadosas alrededor de ella, otros creyentes. Y esos creyentes están en la familia de la iglesia. Y esa inversión de papá y mamá y el modelaje y la inversión de otros hermanos, el Señor lo usó para una proclamación del evangelio, quitarle la venda de sus ojos, darle un corazón nuevo, darle la fe para responder en arrepentimiento y así ella creer en Cristo para no solamente como Señor, sino también como Salvador. Así que los méritos no son míos, los méritos no son de Denis. Nosotros solamente fuimos los meseros que le servíamos todas las noches en nuestro tiempo de oración la comida y la apuntábamos al chef. Y el Señor le plació usar eso para salvarla. Tengo una chiquita
que moralmente es buena, porque está en una casa, en una burbuja donde ella puede ver lo bueno. De vez en cuando me habla cristianés, pero estamos orando por su salvación y estamos creyendo que el Señor la puede salvar. Así que lo mismo que hice con la grande, lo hago con la pequeña. Hago mi parte, como lo hago con el vecino, como lo hago con mi tío, como lo hago con el vecino, pero obviamente con una intencionalidad y ruego de que ellas puedan escuchar, pero también invitándolas a que respondan porque van a dar cuenta por eso. Entonces no sé si eso te ayuda a poder dar algunos pasos prácticos de cómo hacerlo en nuestra casa. Muchas gracias, Félix. Gracias por señalar la importancia de la iglesia local también, rodear a nuestros hijos de otros creyentes que los acompañen, no solo nosotros, ¿no? Sino que otros creyentes también estén cerca de ellos. Exacto. Otra pregunta que surge mucho, y yo lo he escuchado mucho de nuestros hermanos ahí en Palabra de Vida, es que cómo tratar a nuestra familia extendida que nos ha rechazado tantas veces, de tantas maneras. ¿Cómo relacionarnos con ellos? Quizá los mismos hijos, quizá algún papá ateo, alguna mamá agnóstica, algún tío, que esta relación con ellos nunca dejará de ser mientras estemos en la tierra. Siempre será nuestro padre, siempre será nuestro hermano, nuestro tío. ¿Cómo tratar esta situación? Llega un punto, Félix, donde simplemente dejamos de compartirle el evangelio, nos callamos y ya. Llega un punto donde, como leíste en Lucas, ¿no? Sacudimos el polvo de nuestros pies y nos vamos al otro. ¿Cómo tratar con esta situación? Porque siempre los estamos viendo a estos familiares en la familia extendida o teniendo contacto en algún chat de WhatsApp con ellos, ¿no? Claro. ¿Cómo tratar con esta situación? Primero entendiendo que que no eres el único. Yo también tengo esos familiares. Y yo tengo familiares míos y de mi esposa que en su naturaleza nos han rechazado, en su naturaleza han tratado de cortar la relación, en su naturaleza han hecho bullying con nosotros por lo que creemos, pero nosotros no estamos llamados a responder como ellos. Número uno, nosotros los tenemos en oración. En nuestros días de oración, nosotros incluimos a toda nuestra familia y pedimos al Señor por la salvación de ellos. Nosotros creemos, o sea, el problema que nosotros tenemos como cristianos es que no creemos en el poder que hay al Dios que nosotros le oramos. No en la oración per se, sino al Dios que nosotros le oramos y lo que Él puede hacer y lo que Él es capaz de hacer y lo que Él ha prometido hacer. Así que lo primero que debemos hacer es orar. Número dos, debemos continuar tratando en cuanto esté de nosotros, como dice Pablo, estar en paz con ellos. Y estar en paz con ellos es tratar de tener una relación saludable donde nosotros podamos, en donde hay unidad, pues mantener la relación. Si es una comida familiar, si es una visitación, pues tratar de estar en la relación. Si ellos tratan de venir a donde nosotros a imponer lo que ellos creen o a burlarse, nosotros no tenemos que aceptar eso. Pero en la medida que esté nosotros debemos tratar de mantener la paz y la relación con ellos. Y número tres, recordar que en su aflicción ellos van a venir corriendo a quien le hemos demostrado que tenemos algo diferente. Y ese es el testimonio de nosotros. Todos los que se han burlado, todos los que han hecho campaña, todos los que hasta cortaron la relación, en los momentos más difíciles, ellos vinieron, o cuando nosotros sabíamos que estaban afligidos, nosotros nos acercamos y los corazones y los oídos estuvieron prestos. ¿Por qué? Porque oramos por ellos. Segundo, porque no se nos contaminó el corazón por más difícil y doloroso que ha sido el proceso en la relación. Y número tres, porque confiamos que en cualquier momento que el Señor provoque de aflicción, nosotros vamos a estar en la primera línea para responder. Así que hay relaciones que se pueden mantener, porque hay gente que aunque no creen lo mismo, son maduros suficientes para no mezclar una cosa con la otra. Hay otras que sí, ellos van a tratar de confrontar, de retar, de llevarnos a la línea, y nosotros no debemos caer en eso. Y tampoco ponernos en una posición como si Dios necesitara abogados. Y nosotros a veces respondemos a la ofensa como si Dios necesitara que nosotros lo defendiéramos. Contender por la verdad no significa eso. Así que nosotros debemos ser cuidadosos en la respuesta que damos. Y número tres, a veces el consejo tiene que esperar su tiempo. El mejor amigo del consejo es el tiempo, porque el tiempo es el que va a probar si ellos estaban bien
y nosotros estábamos mal. Y yo ahí, como bateador, me he ido de 1000. No he fallado. El tiempo del Señor es perfecto. Y aquel que le da la espalda en su aflicción cuando busca el rostro del Señor, tiene que considerar lo que se le ha dicho, pero se le dice en un espíritu de amor, no contencioso. No sé si eso puede ayudar un poco. Por supuesto, hermano. Y ahí respondiste a una pregunta del chat, ¿cómo evitar la confrontación con la familia y decir la verdad? No somos abogados de Dios, reconocer eso, ¿no? Dios se defiende él mismo. Nosotros tenemos que responder siempre con mansedumbre, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y humildad. Hay una pregunta en el chat de Zoom que nuestro hermano Nico y Ángel hacen, que en Efesios habla del evangelista, ¿no? Como una parte de los dones que Jesucristo da a la iglesia. ¿Cómo debemos interpretar esto? Hay personas con ese don y otras sin él. Buena pregunta. ¿Cómo tú interpretarías esta parte? Eso es una excelente pregunta, porque muchos han entendido, han detached, no sé cómo se dice, han desprendido. Porque por mi personalidad, yo no tengo eso. Yo soy tímido, yo no tengo el don de evangelismo y hemos interpretado el don de evangelismo como una cualidad de carisma y de elocuencia, pues entonces nosotros no evangelizamos. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios y está explicando en el capítulo 1 al capítulo 4, que así que se divide esa carta, primero lo que Dios hizo a través de Cristo y lo que entonces capítulo 5 en adelante nosotros, capítulo 5 y 6, debemos hacer y vivir por lo que Dios hizo a través de Cristo. Si Él está marcando y está estableciendo los regalos que Él da a la iglesia, los dones que da a la iglesia y el trabajo que tenemos que hacer los pastores para capacitar a los santos. Y ciertamente en la iglesia hay gente que tienen un don de evangelismo, de compartir las nuevas, mucho mayor que otros. Pero textos se contestan con textos, es un principio hermenéutico. Y si eso fuese así, que solamente los que tienen el don de evangelismo fueron los que deben cumplir con la comisión, entonces la gran comisión la tenemos que eliminar, Hechos 1:8 la tenemos que eliminar, Corintios lo tenemos que eliminar, Pedro lo tenemos que eliminar. Y la palabra inspirada, inerrante, infalible y suficiente de Dios no se va a contradecir. Así que por un lado, sí es cierto, Dios da a la iglesia algunos regalos, hombres y mujeres que tienen un fuego y una pasión por los perdidos, por compartir el evangelio y una personalidad y un carácter diferente a otros. Pero eso no quita que todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. En mi iglesia hay hombres y mujeres que naturalmente evangelizar es parte de ellos, sin lugar a duda. Y yo creo que son un regalo de Dios para la iglesia y yo los uso a ellos como un modelo, como una punta de lanza para hacer, como dice el pastor Otto Sánchez, una transfusión de sangre en el discipulado de esos dones de evangelismo para que otros aprendan y vayan, lideren, les enseñen. Pero ellos no son los que están encargados. Ellos son un regalo de Dios para ayudarnos a nosotros, a los que no somos como ellos, a desarrollar eso. Pero una cosa no excluye a las otras. No es un oxímoron, es en la misma vía. Gracias, Félix. Excelente. Hermanos que están ahí presencialmente en el templo, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera señalar algo? Hagan preguntas cortas, al punto. Y respuestas, Pastor Félix, lo más rápido que puedas y cerramos. Hermana Joana, creo que tiene una pregunta. Correcto. Tengo dos. Primero, muchas iglesias y ministerios queriendo evangelizar son una copia del mundo con el propósito, según ellos, de alcanzar al no creyente. ¿Usted qué opina? Y segunda pregunta, ¿reevangelizar a los llamados creyentes cuenta como evangelismo? La respuesta corta a la segunda es sí, porque reevangelizar es una realidad en el contexto de la iglesia que estamos. Mucha gente viene con ideas cerradas de lo que es Dios, de lo que es la iglesia y de lo que es el evangelio, y tenemos que hacer una presentación correcta del evangelio a aquellos que se llaman cristianos. Sí, yo le digo que sí. Yo estoy en un país donde creo, sin lugar a duda, que el Señor nos dio la responsabilidad de reevangelizarlo, porque la mayoría aquí piensan que es cristiano, así que sí. La primera la respondo como Paul Washer.
lo atraemos, como decía Spurgeon, decían todo, porque aquí todo el mundo cita a todos y nadie sabe quién lo dijo. Así que si los atraemos con métodos carnales, los vamos a tener que mantener con métodos carnales. El evangelio por sí solo es suficiente. Es lo que necesita la iglesia. Como dice Tim Keller, el evangelio no es el ABC, es el A hasta la Z de la vida de las personas, de los creyentes. Por lo tanto, yo no creo absolutamente nada de que yo necesito hacer lo que hace el mundo para alcanzarlos. Yo me tengo que meter en el mundo, pero yo no soy de este mundo. Y yo comparto el evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es Cristo? Y llamarlo al arrepentimiento sin adornarlo. Porque si alguien se ofende por esa verdad, yo le respondo que él lleva ofendiendo, como dice MacArthur, toda la vida al Señor. Así que aguántese. Así que no, yo no creo que nosotros debemos usar teología mundana, porque si lo hacemos y la gente llega a la iglesia, por eso lo vamos a tener que mantener. Y ese es el grave peligro de él. Para el mundo se aleja de la cruz y termina siendo un club social. Y ahí tienes peso y tienes espacio, pero probablemente termina como la Odisea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Félix. Creo que alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Melanie. Buenas tardes. Tenía dos preguntitas rapidito. La primera, cuando estabas hablando de V y de establecer relaciones intencionales, creo que en algún momento dijiste que se debe orar por lo menos por un año. Mi primera pregunta es si en el transcurso de esa relación, no ha pasado un año, han pasado 7 meses, han pasado 4 semanas y estoy orando y Dios provee una oportunidad para presentar el evangelio. Me imagino que no es que yo tengo que orar por un año antes de presentar el evangelio, ¿no? Que si Dios provee la oportunidad antes de eso, la puedo presentar. Y la segunda pregunta, que aquí viviendo en Estados Unidos, yo cuando era joven aún tengo a veces tengo esa preocupación que le hablo a alguien del evangelio americano y no, ni modo, yo voy a una iglesia hispana ¿qué hago? Solo oro para que esa persona pueda, que Dios le provea una iglesia a donde ir. Eso es todo. Excelentes 2 preguntas y gracias porque me da la oportunidad de aclarar algo que quizás pues no explique bien y agradezco, hermana, muy buena pregunta. La estrategia de quién es tú uno en la oración de un año no significa de que vamos a estar orando y relacionándonos sin presentar el evangelio. Vamos a presentar el evangelio y partiendo de probablemente una conversación de quién es Dios, en algún momento que tenga problema de quién es el hombre. Ay, este mundo está así, bendito. Ay, mío, usted vio la matanza de ese futbolista en California. Ahí me abrió la puerta para yo poder presentarle la causa de eso y de que entienda que nosotros somos tan pecadores y posibles criminales como ese hombre que acaba de hacer eso. Entonces sí, en cada oportunidad que yo tengo, yo voy a presentar una semilla de lo que es el evangelio, orando y confiando de que quizás en una de esas hay una oportunidad donde pueda hacer una presentación completa, tratando de buscar una respuesta. Lo que nosotros estamos tratando de ser intencionales, que más que simplemente anunciar, haya una relación donde anunciamos constantemente. Esa es la diferencia. Así que qué bueno que me hizo la pregunta porque espero haber aclarado eso. La segunda, la idea, esto es una práctica que yo tengo. Yo estoy diciendo otra vez, no quiero ser pragmático, estoy dando unas ideas. Cuando yo estoy visitando un lugar, si conozco a un chofer o a alguien, a un restaurante, me ha pasado un restaurante, que cuando yo tengo esta práctica, cuando alguien me va a servir el plato, le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Antes de orar por la comida, ¿puedo preguntarte si hay algo que pueda orar por ti? Y ahí la persona a veces me dice todos sus problemas o me empieza a llorar en la mesa. Entonces es una oportunidad evangelística, pero yo estoy comiendo y mañana me voy para mi país otra vez o me voy para Oklahoma. Entonces yo lo que quiero es saber, donde yo esté, si es una persona que habla mi idioma, conectarlo a la iglesia que me está invitando. Si es palabra de vida en Tampa, pues yo lo voy a comunicar, a conectar a palabra de vida. Pero si es una persona que no habla el idioma, como usted dice, yo trato de hacer el esfuerzo antes de conocer a dónde lo puedo apuntar. E incluso si me da el teléfono o si es un Uber, ¿verdad? Que yo tengo la información, a veces me ha pasado que después yo le envío el texto, mira, te recomiendo esta iglesia porque se me pasó y no busqué y se me dio una oportunidad. Pero es mostrarle
no solamente interés, no solamente disponibilidad y también apuntarlo. Pero último, si eso no me pasa, o sea, que yo no pueda o se me haya olvidado en mi humanidad apuntarlo a una iglesia local, yo estoy confiado que algunos sembramos y otros regamos, y el crecimiento lo da Dios. Entonces, yo puedo ser ese primer punto de contacto en esa primera presentación o conversación evangelística, pero yo confío que si el Señor me dio esa oportunidad, también mandará a otros y a otros a que puedan apuntar. Así que sí soy intencional tratando de conectarlo, pero si no me pasa, no me tiro del tercer piso por haber fallado, porque esto no es que van a haber una escalera para el cielo que yo los voy a llevar, sino que yo confío en la soberanía de Dios, que Él va a conseguir a otro, va a enviar a otro, ha orquestado todas las cosas para que yo sea el primero, y el segundo y el tercero, o sea, el cuarto o el quinto que está escuchando, y lo que Dios está haciendo ahí es obrando en esa vida. Pero con intencionalidad trato de hacerlo antes. Si no me pasa y fallo, confío en la soberanía de Dios y que Dios enviará a otro. Espero que eso le ayude, mi hermano. Muchas gracias, Pastor Félix. Lo que han hecho varios hermanos de Palabra de Vida es contactarnos a cualquiera de los pastores y nosotros les preguntamos a otros si no conocemos alguna iglesia cerca de esa persona. Hemos conseguido iglesias para muchas personas: Indiana, Chicago, Utah, Los Ángeles, etcétera. Y ahí en Tampa, en el área de Tampa, tenemos varias iglesias hermanas que fácilmente recomendamos. Así que pueden acercarse con nosotros, preguntarnos, porque tenemos pues toda una red de contactos y recursos donde podemos conseguir iglesias para recomendar. Muchísimas gracias, Pastor Félix, por este tiempo. Si más hermanos tienen preguntas, escríbanlas, mándenlas por texto a los pastores, pero ya tenemos que cerrar nuestro tiempo juntos. Pastor, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, de verdad, lo agradecemos, y quiero terminar orando por ti, por tu ministerio, por la Iglesia Ciudad de Dios y por todas las oportunidades de plantación que están teniendo ahí en Puerto Rico y más allá, ¿verdad? Y también orar por nuestra amada Palabra de Vida. Oremos, mis hermanos. Amado Dios, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos por rescatarnos a través de Cristo Jesús, por su obra en la cruz. Nosotros te conocemos a ti, Dios, y tenemos el privilegio de llegar delante de ti. No solo tenemos ese privilegio, sino también tenemos el privilegio de compartir con otros este gran regalo. Padre, pon compasión en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser intencionales. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Como decía Pablo, a nadie miramos ya según la carne. A nadie miramos ya según la carne, sino que ahora vemos todo a la luz del Evangelio y de la obra de Cristo. Señor, pon esa carga en nuestro corazón que tú mismo tienes por los perdidos. Pon ese amor en nuestro corazón, esa compasión, de manera que nosotros nos inclinemos a las personas que no conocen a Jesús. Aunque sea en un contexto difícil, aunque sea personas difíciles, aunque sea en las situaciones más difíciles, que nosotros siempre estemos pensando en cómo ayudar a otros a conocer a Jesús. Padre, obra en nuestros corazones, porque este trabajo de evangelismo intencional solo viene de corazones que te aman a ti, que aman a los perdidos. Gracias por el Pastor Félix, gracias por su ministerio, gracias por su enseñanza. Te pedimos por él, Señor, llénalo de sabiduría, de gracia, de energías. Sostén su vida, Señor, su matrimonio, su familia. Que a través de su vida siga habiendo fruto que permanezca, como nos enseña Jesús en Juan 15. Bendice, Señor, la Iglesia Ciudad de Dios con tu paz, con tu gozo, con conversiones, con unidad. Bendice Palabra de Vida también, Señor, con unidad, con tu paz, con tu gozo, con sabiduría, con dirección, con provisión. Bendice Palabra de Vida, Señor, con conversiones también. Permítenos ver el fruto de nuestro evangelismo, de nuestro alcance, Señor, reconociendo que solo tú eres el que puede salvar pecadores. Oramos, Señor, que nuestras iglesias sean mamás de muchas otras iglesias, Señor, para la gloria de tu nombre y para el extendimiento del reino.
que este taller de evangelismo dé mucho fruto, Señor, en los días, semanas, meses, años por venir, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Pastor Félix, Dios te guarde, mi hermano. Gracias por tu Amén, tiempo. hermano. Gracias a ustedes por la oportunidad, un privilegio. Dios les bendiga mucho. Hasta luego.